Cordial saludo, mi nombre es Laudina Arengas Acosta. En el día de hoy, junto con mi equipo de trabajo, el cual es el grupo 43, conformado por Lenti Caterín, Torcoroma, Yanides, Lina Marcela y quien les habla, vamos a presentar el análisis realizado en el caso de estudio número 5 para el curso de contabilidad para la gestión pública. Como introducción tenemos que la contabilidad pública es una rama de la contabilidad encargada de registrar las transacciones económicas relacionadas con recursos públicos, los cuales son realizadas por entidades estatales. Para un contador público es de gran importancia adquirir y afianzar los conocimientos relacionados con este campo disciplinar. Es así como el contenido del curso de contabilidad para la gestión pública ha sido de gran relevancia en la formación integral como contador público, debido a que permite adquirir conocimientos sobre el actuar profesional en el ámbito público. A lo largo de los diferentes casos de estudio se ha tratado temáticas como el reconocimiento del contexto del sector público, identificación de las características de contabilidad pública, conocimiento del catálogo general de cuentas, enfatizando en las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, análisis de los estados financieros y control interno público. Empezamos entonces con el análisis del caso 1 que llevaba como título Reconocer el contexto. En este caso se trataron las temáticas del Estado, la Constitución política y la contabilidad pública. En cuanto al Estado colombiano, se puede definir que está conformado por las ramas del poder público, por los órganos autónomos o independientes, por la organización electoral, por los órganos de control y por el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repartición. El Estado es el encargado de regular por medio de la normatividad el quehacer profesional del contador público. En cuanto a la Constitución política, es considerada como la norma de las normas y todas las leyes que regulan el actuar profesional del contador público deben estar en concordancia con dicha norma. Por medio de la Constitución política de un Estado se garantiza el cumplimiento de los derechos y deberes de la sociedad. En cuanto a la contabilidad pública, se puede definir como una rama especializada de la contabilidad que a partir de los propósitos estatales articula diferentes elementos financieros para dar a conocer la necesidad de información y control tanto financiero como económico, social y ambiental, que son propias de las entidades que pertenecen al Estado y que por lo tanto utilizan y gestionan recursos de índole público. En cuanto a los principios que rigen la contabilidad pública, tenemos la gestión continuada, el registro, el devengo o causación, la asociación, medición, prudencia, periodo contable, revelación, no compensación y hechos posteriores al cierre. Como conclusión del análisis del caso 1, se dice que es de gran importancia para el contador público tener una formación integral adquiriendo conocimientos necesarios para desempeñarse en los diferentes ámbitos, como lo es el ámbito público, pudiendo tener bases sólidas para desempeñarse de forma satisfactoria en el ámbito laboral, pudiendo cumplir con las funciones a su cargo, realizando el reconocimiento y revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones financieras que realizan las organizaciones estatales. Seguimos con el análisis del caso 2, que llevaba como título Identificar las características de la contabilidad pública. En este caso 2 se trataron las temáticas de diferencias entre la contabilidad privada y la contabilidad pública, el catálogo general de cuentas, las cuentas de activo, pasivo y patrimonio y el proceso contable. En cuanto a la diferencia entre contabilidad privada y contabilidad pública, tenemos que el objetivo principal de la contabilidad pública es garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la administración y gestión de los recursos, mientras que la contabilidad privada es proporcionar información financiera confiable que facilite la toma de decisiones para los propietarios, accionistas y otros usuarios de la información interesados en la gestión de los recursos de la entidad privada. El enfoque de la contabilidad pública es un enfoque más social o comunitario, donde se busca primordialmente el bienestar público, mientras que la contabilidad privada el enfoque es más económico, buscando una rentabilidad para la entidad privada orientado a la prosperidad y el crecimiento. En cuanto a la normatividad, tenemos que la contabilidad pública está regida por el régimen de contabilidad pública de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad del sector público, mientras que la contabilidad privada está regida por las normas internacionales de información financiera y por las normas internacionales de contabilidad. En cuanto a la autorización de presupuesto y recursos, en la contabilidad pública son autorizados por las entidades del sector público bajo el mandato del gobierno y la Asamblea Nacional, mientras que en la contabilidad privada son autorizados por propietarios o accionistas de la entidad. Otra diferencia importante entre la contabilidad privada y la contabilidad pública es que la contabilidad privada utiliza para su registro de las transacciones contables el Plan Único de Cuentas, mientras que la contabilidad pública utiliza el Catálogo General de Cuentas, el cual es emitido por la Contaduría General de la Nación y utiliza una codificación a nivel de 6 dígitos, donde a nivel de un dígito representa la clase, a nivel de 2 dígitos el grupo, a nivel de 4 la cuenta y a nivel de 6 dígitos la subcuenta. De ahí se pueden crear diferentes auxiliares dependiendo de las necesidades de la entidad. En cuanto a las cuentas que integran el estado de situación financiera, tenemos el activo, el cual son los recursos controlados por una entidad como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos o potencial de servicios futuros.
El pasivo son las obligaciones presentes de la entidad que surgen de hechos pasados y cuya liquidación se espera represente para la entidad un flujo de salida de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio, y el patrimonio como una parte residual de los activos de la entidad una vez son deducidos todos sus pasivos. Los componentes del patrimonio son capital aportado, los resultados acumulados, reservas y participaciones no controladoras. En esta imagen podemos evidenciar un ejemplo de una transacción contable para la cuenta de activo y para las cuentas de pasivo, en donde en la cuenta de activo se está adquiriendo una propiedad, planta y equipo, y en la cuenta del pasivo se está adquiriendo una obligación en una cuenta por pagar. Y en cuanto al patrimonio, tenemos un ejemplo de una donación de un terreno. Como conclusión del análisis del caso 2, tenemos que los conocimientos adquiridos permiten tener bases sólidas en cuanto al manejo de las cuentas contables que se utilizan en la contabilidad pública, las cuales difieren de las cuentas que se utilizan en la contabilidad privada, pudiendo conocer las principales características de la contabilidad pública, lo que permite desarrollar de forma adecuada transacciones contables en el ámbito público en lo relacionado con el activo, pasivo y patrimonio de una entidad, teniendo en cuenta lo que se establece en el proceso contable en cuanto al reconocimiento, el cual incluye la identificación, clasificación, medición inicial y registro, la medición posterior, la cual incluye la evaluación y el registro de los ajustes contables, y la revelación, la cual incluye la presentación de estados financieros y la presentación de notas a los estados financieros. Buenas noches, mi nombre es Lendy Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre dos conceptos fundamentales en la contabilidad pública, que son los ingresos y los gastos. Estos elementos los abordamos en la actividad del caso 3, los cuales son cruciales para el correcto funcionamiento de las entidades públicas y de su gestión financiera. Los ingresos son los recursos económicos que recibe una entidad pública, como una alcaldía. Pueden provenir de diversas fuentes, tales como tasas, impuestos, por ejemplo, el impuesto predial, donaciones, transferencias. Los ingresos son esenciales para financiar actividades y servicios públicos según las normas NIF. Estos se reconocen cuando hay probabilidad de que fluyan beneficios económicos futuros y se puedan medir con fiabilidad. Un ejemplo práctico es la recaudación del impuesto predial. Como lo ilustra acá la imagen, se documenta y se contabiliza este tipo de ingreso. Acá pues podemos ver cómo se realiza la causación de este impuesto predial y la entrada del dinero a la cuenta corriente de la entidad pública. Por otro lado, están los gastos. Los gastos son erogaciones que realiza una entidad pública para cumplir con sus funciones. En estos se incluyen los salarios, los servicios públicos, inversiones en infraestructura. Estos gastos representan una disminución en el patrimonio de la entidad según las NIF. Se reconocen cuando se consume el bien o el servicio. Un ejemplo práctico también pues para hablarles de los gastos es el pago de los servicios públicos. Proporciona un contexto real pues sobre cómo se registran estos gastos en los libros contables de la entidad pública. También vemos acá cómo se hace el asiento pues, de la causación de ese gasto del servicio público y al momento de realizar el pago. Y por último, tenemos pues las normas internacionales de la información NIF, donde se abordó la importancia de las NIF en la contabilidad pública, destacando las diferencias entre las NIF plenas y NIF pymes. En esta actividad se discutió la diferencia entre estas dos NIF y podemos ver que las NIF plenas son más detalladas y están pues diseñadas para entidades grandes, mientras que las NIF pymes son más simplificadas y pues para facilitar pues su aplicación en empresas pues más pequeñas. Vimos también las subvenciones del gobierno, haciendo pues una comparación entre la NIF 20 y la sección 24 de la NIF pymes, lo que podemos ver unas diferencias claves, las cuales pues entre las NIF pymes requieren pues menos revelaciones y tienen un enfoque más simplificado. Ambas normas buscan asegurar pues la transparencia en el tratamiento de las subvenciones y otros ingresos, pero las NIF plenas son más exhaustivas. También pues acá podemos ver el objetivo entre la NIF 20 y la sección 24 de las NIF plenas.
Entre la NIC 20, el objetivo de esta NIC es establecer el tratamiento contable de subvenciones del gobierno y desglosar la presentación de los estados financieros, lo que les hablaba ahora, pues requiere pues unas revelaciones más exhaustivas que la NIC Pymes, que pues se hace de una manera más simplificada. Bueno, en resumen, la gestión adecuada de ingresos y gastos es crucial para la salud financiera de cualquier entidad pública. Adicionalmente, la comprensión de las NIF y su aplicación en diferentes contextos permite una mejor rendición de las cuentas y transparencia en la gestión pública. Cordial saludo, mi nombre es Torcoroma Mejía Ríos, estudiante de Contaduría Pública. A continuación les voy a hablar sobre los estados financieros y el control interno público. En esta actividad tuvimos la oportunidad de conocer a fondo cómo se realizan los análisis a los estados financieros y lo que tiene que ver con el control interno, donde hablábamos de las NICs y las MESI. Acá se aprendió sobre toda la normatividad que se utiliza para poder analizar bien esos estados financieros que son de propósito general para el gobierno, y se pudo tener la oportunidad de tener un ejercicio práctico con el pueblo donde pues actualmente vivo, como lo es Convención Norte de Santander. Primero que todo, pues se obtuvo el conocimiento, que era conocer las normas internacionales de la contabilidad para las entidades del sector público. Según las NICs, estas fueron emitidas por el Consejo de Normas Internacionales para el Sector Público IPSAS, creadas con el fin de que el gobierno rinda cuentas sobre el uso que le da a los recursos y las decisiones que deben tomarse. Las NICs son normas internacionales de contabilidad. Estas son diseñadas especialmente para la rendición de cuentas sobre los recursos que llegan a las alcaldías y también sobre las decisiones de uso que toman los usuarios, ¿sí? Esto contiene los requisitos para elaborar esos informes financieros, que en este caso pues serían los estados financieros, que son los que es uno de los informes que nos muestra lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio, el estado de resultados de la entidad, de las alcaldías. Acá también miramos que todas estas normas surgen con la finalidad de que esta contabilidad pueda ser leída a nivel global. Son aplicadas especialmente en la preparación de los informes de financiero de propósito general. Ahí tenemos toda la normatividad, las pausas de cómo hacerlo para que haya una mejor gestión en las alcaldías y la rendición de cuentas sea más clara. El control interno público pues se refiere todo lo más a la manera de cómo revisar estos trabajos que se hacen en las alcaldías, de cómo poder mirar que se hacen las cosas de manera adecuada. Tenemos, por ejemplo, el control interno MESI, que es una herramienta fundamental creada con la promulgación del decreto 1599 del 2005. Esto está mencionado en el artículo 5 de la ley 87 del 93 y se estableció por el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAF. Tenemos también, pues acá, esto está conformado por una estructura para el control a la gestión, estrategia y evaluación en sus entidades. El fin es orientar al cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución a los fines esenciales del Estado. En la Constitución Política de Colombia, Ley 87 del 93, en el artículo 209 se determinó que la administración pública en todas sus órdenes tendrá un control interno. Con el conocimiento de toda la normatividad de las NICs y de las MESI, tenemos el conocimiento de cómo aplicar en la contabilidad pública y generar todos aquellos informes que son pertinentes para la rendición de cuentas. Acá tenemos, por ejemplo, que en Convención Norte de Santander, en los informes que pues logré conseguir, tenemos que
que los estados financieros pues nos muestran el activo, el pasivo, el patrimonio, y acá se pueden aplicar lo que es el análisis vertical, el análisis horizontal. También se aplicaron otros indicadores financieros como el capital de trabajo neto, la rotación de activos totales, las razones de endeudamiento y apalancamiento, la razón de deuda, ROE, utilidad neta, el nivel de endeudamiento. Todos estos porcentajes pues nos iban mostrando en realidad cómo están las alcaldías. Acá en los estados financieros que me fueron entregados, pues algunas cuentas no se encontraban, algunas cosas estaban como alteradas. Pues de pronto son cosas en las que el gobierno quiere mejorar y por eso se implementa lo del control interno y las maneras, toda la normatividad para que todos estos informes sean verdaderamente confiables y que de verdad estas herramientas puedan ayudar a que en las alcaldías haya una mejor administración, una mejor gestión de los recursos y por ende una mejor rendición de cuentas, que lo que se nos muestre en realidad sea lo que hay en estas alcaldías, porque lamentablemente hay mucha corrupción y hay muchas cosas que se eliminan y de pronto se muestran dos contabilidades y no en realidad la situación que hay, ¿sí? Entonces, el fin es lograr aplicar el control interno y toda esta normatividad para dar una información que sea confiable, segura y que ayude a mejorar el funcionamiento de estas entidades públicas. Cordial saludo, tutor y compañeras. Mi nombre es Yanni Estellas y le voy a hablar sobre la importancia que tiene la contabilidad pública en el Estado colombiano. La contabilidad pública es de vital importancia por varias razones que se pueden destacar a partir de los conceptos aprendidos en este curso sobre este tema. Aquí te presentaré unos puntos claves. Primero, transparencia y rendición de cuentas. La contabilidad pública permite que los ciudadanos y otros interesados puedan conocer cómo se gestionan los recursos del Estado. Esto es fundamental para la rendición de cuentas, ya que asegura que los funcionarios públicos informen sobre el uso adecuado de los fondos públicos, formando la confianza en las instituciones. Segundo, control y fiscalización. A través de la contabilidad pública se puede establecer mecanismos de control interno y externo sobre la gestión fiscal. Las entidades de control como la Contaduría General de la República utilizan la información contable para realizar auditorías y evaluar el uso eficiente de los recursos. Planeación y presupuesto. La contabilidad pública proporciona información crucial para la elaboración de presupuestos estatal que permiten a las entidades públicas planificar sus ingresos y gastos, asegurando que se con las políticas y las necesidades de la población. Toma de decisiones. Los datos contables son esenciales para la toma de decisiones informadas por parte de los administradores públicos. La información financiera permite evaluar el desempeño económico y financiero del Estado, facilitando ajustes en las políticas públicas cuando sea necesario. Quinto, cumplimiento normativo. La contabilidad pública en Colombia está regulada por normas específicas, como el Sistema General de la Contabilidad Pública. Esto garantiza que todas las entidades del Estado sigan un marco normativo claro, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de la información financiera. Sexto, gestión eficiente de recursos. Una buena contabilidad pública ayuda a optimizar el uso de los recursos públicos, permitiendo identificar áreas donde se pueden realizar ahorros o donde se requiere inversión adicional, contribuyendo así al desarrollo sostenible y al bienestar social. Participación ciudadana. La contabilidad pública también promueve la participación ciudadana para facilitar el acceso a información sobre cómo se gestionan los recursos del Estado. Esto empodera a los ciudadanos para que exigen un mejor gestionamiento y participar activamente en el control social.
En resumen de todo, la contabilidad pública en el Estado colombiano desempeña un papel fundamental en garantizar una gestión eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos, lo cual es esencial para el desarrollo del país y el bienestar de su población. Cordial saludo, mi nombre es Lina Marcela Páez Rincón y a continuación voy a hablar sobre relevancia que tiene la aplicación de un modelo de control público dentro de las entidades de gobierno. El control interno de las instituciones públicas está regido por el modelo estándar de control interno, que se basa en 3 principios esenciales, que es autocontrol, autorregulación y autogestión. Como se puede apreciar, esos principios están ubicados en un autocontrol. Lo que el modelo estándar de control interno sugiere principalmente es que los individuos que forman parte de las organizaciones públicas, o sea, los empleados públicos e incluso las entidades, deben tener la responsabilidad de llevar a cabo la implementación de un modelo de control público como el modelo estándar de control interno, que es de suma importancia en las instituciones gubernamentales, ya que ofrece una estructura para el control, la estrategia, la administración y la evaluación en las entidades estatales, cuyo objetivo es guiarlas hacia la realización de sus metas institucionales y la aportación de estas a los objetivos fundamentales del Estado. Es fundamental para fomentar una administración gubernamental eficaz, clara y responsable. Fomenta el correcto desempeño de las instituciones, robustece la confianza del público y garantiza que los fondos públicos se empleen de forma eficaz en beneficio de la sociedad. El estudio de los estados financieros en conjunto con el modelo estándar de control interno facilitó la identificación de los fallos que en ocasiones se incurren en las entidades públicas, lo que ocasiona las necesidades de implementar procesos de depuración de cuentas en los estados financieros o en su reasignación. Conclusiones. Para concluir, la realización de este curso de contabilidad para la administración pública resultó ser un aprendizaje significativo para nuestro crecimiento académico y profesional. Los hallazgos logrados en estas situaciones fortalecen la noción de que la contabilidad pública no es simplemente un requisito regulatorio, sino un elemento esencial para una gobernanza eficaz. La implementación de modelos de control interno público, tal como demuestran en los casos, no solo evita anomalías y estafas, sino que también maximiza la utilización de recursos, promueve la toma de decisiones basadas en información y garantiza el acatamiento de las regulaciones. En el escenario colombiano, la contabilidad emerge como un instrumento crucial para la eficacia y claridad en la gestión pública, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en la administración de los recursos de gobierno. Muchas gracias.